La Comisión de Equidad y Género, presidida por la senadora de la Nación Lilian Samaniego, analizó en reunión 2 puntos incluidos en el orden del día. Así lo informó la directora del ente asesor, María Eugenia Cubas. Se dictaminó por el rechazo del proyecto de ley que dispone la identificación, inscripción y asistencia en la educación escolar básica y superior de los estudiantes con altas capacidades. La senadora Esperanza argumentó al respecto, entonces los otros miembros apoyaron su moción y se dictaminó por el rechazo del proyecto de ley. Y también recibimos la visita de la presidenta del Consejo de Notarios Públicos del Paraguay, la presidenta Ana María Niela, que trajo una propuesta sobre el proyecto de ley que modifica el artículo 5 de la ley 4591, que es la ley de divorcio vincular, en donde en esta propuesta que se presentó hace poco, lo que se busca es quitar el costo, ¿verdad? Eliminar los aranceles que son tan elevados para el momento de realizar el trámite del divorcio de común acuerdo. La Comisión de Hacienda y Presupuesto trató en reunión varios puntos incluidos en el orden del día. Así lo informó el director del ente asesor, Ricardo Doria. La Comisión de Hacienda se reunió en su sesión ordinaria y trató 3 puntos. 2 de ellos son modificaciones y ampliaciones presupuestarias que hacen referencia a la Corte Suprema de Justicia. En especial, el primer punto que es una modificación presupuestaria. Básicamente lo que hace es modificación de los objetos de gastos 100, 111 y 113 y 14 que se modifican a efectos de proveer de recursos a otros programas, como por ejemplo la de marcas y señales y administración institucional. En el segundo punto es también otra ampliación presupuestaria. Este es en fuente 30, recursos institucionales de la Corte. Hace referencia a varias modificaciones presupuestarias de varios objetos de gasto, también para ajustar el presupuesto de la Corte en recursos institucionales a efectos de culminar el año sin problemas presupuestarios. Y el tercer punto es una pensión graciable del señor Daniel Torales Gianotti, que ha sido presentado ya en el 2023 por los senadores Juan Carlos Galaverna en ese entonces, el senador Antonio Barrios y el entonces senador Hugo Richer. Este proyecto consideraba el otorgamiento de una pensión de 2.550.000 guaraníes para este señor, que es un conductor de programas musicales folclóricos y promotor de la cultura popular. La Comisión de Obras Públicas, Comunicaciones y Servicios Públicos, presidida por el senador de la Nación, Natalicio Chase, estudió en reunión varios proyectos de ley. Tratamos principalmente unos proyectos de declaración de emergencia de 2 tramos diferentes, originados en la Cámara de Diputados principalmente. Y bueno, se trataron esos puntos, tuvieron un análisis cada uno y con una postura diferente en cada uno de los puntos. Y también se trató un envío del Poder Ejecutivo en donde veta uno de los proyectos de ley, una de las leyes aprobadas por el Senado y por la Cámara de Diputados. Entonces se trató también ese veto, dándole, digamos, la razón al veto en el análisis. La Comisión de Asuntos Departamentales, Municipales, Distritales y Regionales, presidida por el senador de la Nación, José Ledesma, trató en reunión varios puntos incluidos en el orden del día. Hemos tratado 3 puntos en el orden del día. 1. El proyecto de ley que desafecta el dominio público municipal y autoriza a la municipalidad de Fernando de la Mora a transferir a título oneroso a favor de sus actuales ocupantes un inmueble individualizado como finca número 2174 del municipio de Fernando de la Mora. Hemos aprobado con modificaciones este proyecto. El otro proyecto de ley que desafecta el dominio público municipal y autoriza a la municipalidad de Filadelfia a transferir a título gratuito a favor de las siguientes instituciones del Estado paraguayo: Tribunal Superior de Justicia Electoral, Ministerio de la Defensa Pública, Policía Nacional, Ministerio Público, 2 lotes urbanos propiedad de la municipalidad de Filadelfia, ubicado en el distrito de Filadelfia, departamento de Boquerón, e individualizado con cuenta corriente catastral número 340230 y matrícula número Q05703.
La Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, presidida por el senador de la Nación Alfonso Noria, analizó 2 puntos en su reunión ordinaria. Así lo informó el jefe del ente asesor, Marcelo Coronel. La Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, en su reunión el día de la fecha, presidida por el señor senador Alfonso Noria, contó con 2 puntos en su orden del día. Un proyecto de resolución que solicita informe al Ministerio de la Niñez y Adolescencia, presentada por la senadora Lizarela Valiente. Y el segundo punto fue un proyecto de declaración que declara de interés nacional el Congreso Internacional Neurocer 2025, presentado por los senadores Noelia Cabrera, Edgar López y Hermelinda Alvarenga de Ortega. Todos estos proyectos fueron analizados y aprobados por los miembros de la comisión. La Comisión de Energía, Recursos Naturales, Población, Ambiente, Producción y Desarrollo Sostenible analizó en reunión 2 puntos incluidos en el orden del día. Así lo informó el senador de la Nación, Juan Carlos Luis Galaverna, miembro del ente asesor. Tratamos 2 puntos en la reunión de la Comisión de Energía, Recursos Naturales, Población, Ambiente, Producción y Desarrollo Sostenible. El primer punto consiste en un proyecto de ley que desafecta del dominio público municipal y autoriza a la municipalidad de Fernando de la Mora a transferir a título oneroso, a favor de sus actuales ocupantes, un inmueble individualizado como finca número 2174 del distrito de Fernando de la Mora, remitido según mensaje número 2723 de la Honorable Cámara de Diputados. Este proyecto hemos aprobado con modificaciones. La Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública analizó en reunión varios puntos incluidos en el orden del día. Así lo informó el miembro de la comisión, el senador de la Nación, Ramón Retamoso. Hemos tratado 5 puntos en la Comisión de Asuntos Constitucionales. El primer punto era declarar en situación de emergencia al Departamento Alto Paraguay a consecuencia de las inundaciones y exonera del pago de energía eléctrica, que ya existe una ley y por el cual la Comisión de Asuntos Constitucionales había rechazado este proyecto de ley. El segundo punto era un proyecto de ley que modifica los artículos 59 y 76 de la Ley Orgánica del Ministerio de la Defensa Pública, que el Poder Ejecutivo ha vetado y nosotros nos allanamos al veto del Poder Ejecutivo. Siguiente punto, también la Comisión ha dictaminado aceptar la objeción total del proyecto de ley que regula el comercio de residuos de metales ferrosos y no ferrosos. También nos hemos allanado, todos los miembros prácticamente por unanimidad, aceptando la objeción total del Poder Ejecutivo. La Comisión de Deportes, presidida por el senador de la Nación, Juan Carlos Luis Galaverna, analizó en reunión varios puntos incluidos en el orden del día. Tuvimos la reunión de la Comisión de Deportes, donde tuvimos 3 puntos en el orden del día. El primer punto es un proyecto de ley que declara patrimonio tradicional y cultural del Paraguay a la corrida de toros, más conocida como Torín, presentado por el senador Líder Amarilla, quien solicitó la postergación del tratamiento de dicho proyecto porque quiere hacerle algunas modificaciones. En el segundo punto, tuvimos tratando un proyecto de ley que concede el aumento de pensión graciable a varios exfutbolistas de la selección paraguaya, campeones de la Copa América 1979, que actualmente ya cuentan con dicho beneficio, están cobrando 1,5 millones de guaraníes. Hemos aprobado por unanimidad para que estos grandes exponentes del fútbol paraguayo, del deporte nacional, accedan a una pensión graciable consistente en sueldo mínimo. La Comisión de Derechos Humanos, en conjunto con el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, llevó a cabo un espacio de diálogo denominado Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores, Diálogo y Acción. Estuvimos tratando un tema muy importante que son los derechos humanos y las personas adultas mayores, en el marco un poco de lo que es la conmemoración de un año más de la firma de la Convención de Adultos Mayores. Entonces estuvieron invitados varias instituciones del Estado, en donde se abordó toda la política del Estado paraguayo que aborda esta temática ante el crecimiento de la población paraguaya que está en la tercera edad, ¿verdad? Que es todo un desafío para la política pública nacional, ¿verdad? Pudimos identificar las debilidades y los desafíos que tenemos en política pública, ¿verdad? Para el Poder Legislativo y también
para la política pública de ejecución de las leyes y el marco normativo nacional que afecta, ¿verdad?, la garantía de derechos a esta población paraguaya. La Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo, presidida por el senador de la Nación, Derlis Maidana, estudió en mesa de trabajo el proyecto de ley que modifica varias disposiciones contenidas en la ley número 5162/14, Código de Ejecución para la República del Paraguay. Esta fue una mesa de trabajo sobre el proyecto de ley que modifica algunos artículos del Código de Ejecución Penal sobre la redención y sobre el presupuesto a ser considerado para la redención. Hoy tenemos lo que le llaman el 3x1, que es por 3 días de trabajo, 1 día de descuento de la pena. Este propone 2x1 y otra serie de cambios. Bueno, un debate muy interesante. Estuvo el Ministerio de Justicia, el Ministerio de la Defensa Pública y de la Corte Suprema, jueces de ejecución penal. Una discusión muy interesante entre ellos. A mí, a los senadores, nos enriqueció mucho esto como para luego decidir por un dictamen. En el Centro de Bienestar Infantil del Congreso Nacional se llevó a cabo el proyecto institucional educativo de la UNESCO denominado Super Bruni, bajo el lema Construyendo Igualdad desde la Educación Inicial. Esto es un rincón de un supermercado que crearon los niños en conjunto con las maestras y con todo el staff del EDI. Trabajaron la gente de nutrición, cocina. Fue un trabajo más o menos de 2 meses donde ellos fueron aprendiendo un poco de lo que es este juego simbólico que ellos lo viven diariamente con sus padres. Entonces hoy lo van a vivenciar, ellos van a jugar, pero en realidad jugando ellos aprenden. Entonces van a aprender un poco sobre matemáticas, porque como pueden ver hay billetes de dinero, ellos ya van a mirar los cartelitos donde qué costo tiene cada producto, entonces van a también trabajar un poco lo que es la comunicación, porque va a haber un comprador, un vendedor, entonces trabajamos muchas áreas, entonces este juego es muy importante para ellos, por más que digamos, bueno, es un juego de niños, no. Con esto ellos aprenden muchísimo, aprenden lo que es autonomía. La Comisión de Pueblos Indígenas, presidida por el senador de la Nación, Orlando Penner, recibió en reunión al titular del Instituto Paraguayo del Indígena, Juan Ramón Venegas, y a líderes indígenas. Una vez más recibimos a un grupo de líderes indígenas y ellos habían invitado al presidente del INDI para que les acompañe esta mañana con otra colega senadora, los funcionarios dentro de lo que es la Comisión de Pueblos Indígenas del Senado. Le recibimos a los líderes para escucharlos. Tienen sus ideas, tienen sus proyectos, tienen sus reclamos, lógicamente, y vienen a traernos eso. Con la entonación del himno nacional paraguayo, inició la sesión extraordinaria de la Cámara Alta, presidida por el senador de la Nación, Basilio Núñez, con la participación de los alumnos del Colegio Inmaculada Concepción de la ciudad de Asunción. En este estadio invitamos a los jóvenes Santiago Amarilla, Santiago Manuel Ibarra, Juliana Marinoni, Valeria Ballena, Araceli Zavala y Magalí Cabrera, alumnos del Colegio de la Inmaculada Concepción de la ciudad de Asunción, a ingresar a la sala de sesiones con el pabellón a fin de proceder a la entonación del himno nacional. En sesión extraordinaria, la Cámara de Senadores realizó la entrega de declaración por la cual declara de interés nacional y cultural al género musical La Avanzada en conmemoración del natalicio de su creador, el maestro Oscar Nelson Zafuán. Que para mí realmente es un acto de justicia a un artista que fue realmente visionario,
que vio una inversión en el futuro de nuestra cultura. Se trata de valorar la innovación, apoyar la diversidad y fortalecer los puentes entre nuestro patrimonio y la creación contemporánea, asegurando así un organismo vivo y dinámico. En su arte, en su invención, está arraigada lo que es nuestra cultura, y realmente un fuerte abrazo con el alma a ustedes, sus familiares y al gran maestro Nelson Sajuam. Pero toda esa estampa borró la lluvia del verano, la crecida del río llegó con su canto de penas y angustias. Mi casita su puerta perdió, la invadieron las aguas. En canoas de pena subí, emigré hacia el alto. En sesión extraordinaria, la Cámara Alta hizo entrega de placa y copia de declaración por la cual la Honorable Cámara de Senadores rinde reconocimiento a los atletas paraguayos quienes obtuvieron medallas de oro, plata y bronce en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. Estos brillantes atletas que representaron con altura, orgullo y gallardía al deporte paraguayo. Hoy rendimos un justo homenaje a estos jóvenes que nos representaron en los Juegos Panamericanos Juniors Asunción 2025. Así también al presidente del Comité Olímpico Paraguayo, el señor Camilo Pérez, por su liderazgo y su compromiso en la organización de este histórico evento. Ustedes abrieron la puerta para que realmente hoy estemos viviendo esto que todos estamos tan contentos. Ustedes no se imaginan lo mucho que costó llegar a que los números empiecen a aparecer. Porque a veces es argel decirlo, pero antes había turismo deportivo. Hoy realmente nuestros atletas ya no participan, compiten. Hoy ya Paraguay se anota en el medallero y se vuelve un rival peligroso y difícil de vencer. La Comisión de Reforma Agraria y Bienestar Rural recibió en mesa de trabajo a representantes del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra, la Escribanía Mayor de Gobierno, la Procuraduría General de la República y el Banco Central del Paraguay. Hoy tuvimos la tercera mesa de trabajo sobre la finca 242 del distrito de Pedro Juan Caballero. En las dos mesas de trabajo anteriores se resolvió constituir la mesa técnico-jurídica que integra el INDER, Catastro Nacional, Procuraduría General de la República, Escribanía Mayor de Gobierno y el Banco Central del Paraguay. Esta es la finca 242 que tiene 187.000 hectáreas según registros públicos, de los cuales el Banco Central del Paraguay le vendió al INDER 145.732 hectáreas y donó otras 35.000 hectáreas para el INDER para los excombatientes de la Guerra del Chaco. Estamos hablando de una superficie de 180.000 hectáreas del Banco Central del Paraguay, que hizo un contrato de compra-venta con el INDER. El INDER le pagó completamente por las 135.000 hectáreas y más la donación 35.000, que son 180.000 hectáreas. Estas 180.000 hectáreas, con el correr de los años, que son más ya de 60 años de proceso, en esos 60 años nunca el INDER tuvo posesión del inmueble, y al no tener posesión del inmueble no puede transferir a los ocupantes actuales. En sesión extraordinaria, la Cámara de Senadores aprobó con modificaciones el proyecto de ley que desafecta del dominio público municipal y autoriza a la Municipalidad de Fernando de la Mora a transferir a título oneroso a favor de sus actuales ocupantes un inmueble del citado municipio. El documento vuelve a la Cámara de Diputados para su estudio. El presente proyecto de ley se inicia en la Honorable Cámara de Diputados y tiene por objeto desafectar del dominio público municipal y autorizar a la Municipalidad de Fernando de la Mora a transferir a título oneroso a favor de sus actuales ocupantes un inmueble identificado como parte de la finca número 2174, ubicada en el municipio de Fernando de la Mora.
La Cámara de Senadores, en sesión extraordinaria, sancionó 2 proyectos de ley que modifican el presupuesto general de la Nación para el ejercicio fiscal 2025 y de ampliación presupuestaria a favor de la Corte Suprema de Justicia. Las 2 normativas pasan al Poder Ejecutivo. Se trata de una transferencia de créditos y modificación presupuestaria para el ejercicio 2025 del anexo de remuneraciones del personal para la Corte Suprema de Justicia por 104.546.667 guaraníes. Con fuente de financiamiento 10 recursos del Tesoro y afecta a la administración institucional, registración pública de marcas y señales de ganado, efectividad de la tutela jurisdiccional y la administración de justicia del Departamento del Alto Paraná y Central. El Senado de la Nación recibió al ministro del Interior, Enrique Riera, al comandante de la Policía Nacional, comisario general Carlos Benítez, y representantes de las instituciones de seguridad del país, quienes brindaron un informe detallado de lo sucedido en las movilizaciones del pasado domingo en la capital del país. Esta reunión fue convocada a moción de la senadora Lilian Samaniego en sesión de la fecha 1 de octubre del año en curso a fin de tratar temas que guardan en relación a la manifestación del pasado 28 de septiembre. Ministro del Interior, Enrique Herrera, tiene la palabra. Tengo que agradecer la gentileza del presidente del Senado por la posibilidad de venir a enfrentar una situación difícil pero necesaria. Hemos preparado una presentación con apoyo de algunos documentos, algunas fotos. Nosotros tenemos 95 marchas sociales en estos 2 años, de todo tipo, jubilados de la caja municipal, campesinos, indígenas, hasta becarios de Itaipú que quisieron llegar a Borubicharoga. Bueno, me precio como demócrata haber agotado el diálogo y no lo haber roto hasta la fecha una sola cabeza. No van a encontrar ni un solo acto represivo que generó algún daño físico a ninguno de estos manifestantes. La clave de esto era que cuando yo me enteraba de la marcha, yo buscaba a los líderes y los convocaba al ministerio. Y les decía, miren, yo soy el menos autorizado para oponerme a una marcha ciudadana. Pero las medidas de presión tienen un objetivo, que te escuchen. ¿Y qué pasa si yo les escucho antes? El objetivo es descomprimir las tensiones naturales que la democracia genera y evitar las medidas de presión si al final vamos a terminar sentados en una mesa. Convocada por el senador de la Nación Líder Amarilla, presidente de la Comisión de Adultos Mayores y Seguimiento del Sistema de Jubilaciones y Pensiones, se llevó a cabo una audiencia pública para tratar las problemáticas de la población adulta mayor en el Paraguay, actualidad y desafíos. Primero, la problemática de los adultos mayores en diferentes áreas, salud pública, el cobro de la pensión y muchos problemas que tenemos ahora en los adultos mayores. Y segundo, plantear si podemos sacar alguna institución de rango ministerial que pueda atender la problemática y no como ahora que se está tratando en forma separada. La idea general al final es plantear una secretaría de rango ministerial con el objeto de que se encargue de toda la problemática de adultos mayores. Hay un proyecto de ley planteado, bien elaborado, firmado por varios senadores, presentamos esta semana.